puedo olvidar, puedo dejar los recuerdos de lado, pero el cuerpo no puede evitar recuperar las sensaciones cuando se acerca a algo peligroso. Antes de comenzar, si quieres recibir más vídeos sobre los análisis de la tercera temporada de Mi otra yo de Netflix, suscríbete al canal y danos like. Hoy vamos a hablar de Leila en la tercera temporada de Mi otra yo de Netflix, y para ello también tenemos que pensar dónde partió o dónde quedó Leila en la segunda temporada y cómo comienza en esta nueva temporada y última. Leila ha quedado en una situación de mucho cansancio porque tiene otra maternidad que sostener y al mismo tiempo tiene que gestionar un restaurante, es su empresa, y necesita además un apoyo a nivel emocional que no tiene. Apoyo a nivel, yo creo que de organización interna, y a nivel emocional que no está teniendo en ese momento. Con lo cual vemos una Leila sobrecargada, que no puede más con la vida y que en algún momento sabemos que va a petar por algún lado, solo que no sabemos cuándo ni cómo. Sí, en realidad en esta tercera temporada lo que muchas madres o padres que estén en situaciones similares van a ver un reflejo de esa maternidad en la que se quiere buscar conciliar y no se puede, cómo eso produce un desgaste en la pareja, cómo cada uno mira desde su rol las dificultades, porque a lo mejor hay quien se identifica con Erdem y hay quien se identifica con Leila, o hay quien mira a los niños, pero está claro que el desgaste está pasando factura a Leila y a su familia, pero sobre todo desgaste en la pareja, donde no hay encuentro. Y esto va a abrir nuevas líneas dentro de esta temporada, donde van a aparecer dos personajes que van a entrar a participar de esos nuevos vínculos o de esas nuevas miradas, de entender que a lo mejor ya esto está desgastado o se ha acabado. Sí, ya no hay nada por hacer, yo creo, porque lo fundamental, que es la comunicación, ya está totalmente eliminada o restringida en esa pareja, se limita a las cosas prácticas, cuida al niño o haz tal cosa y nada más. Tampoco tienen ningún tipo de relación o vínculo íntimo, y ella lo transmite a sus amigas. Y aquí vemos a una Leila que antes había dicho, comprándote este vestidito, poniéndote esto, todo se soluciona, y ahora se da cuenta que ese mundo de fantasía ha caído y que la realidad pesa más que lo que ella se podía imaginar en otros tiempos cuando no tenía la experiencia. Sí, y también no hay que olvidar que en las otras dos temporadas hemos visto a una Leila que ha intentado de muchas formas recuperar ese matrimonio. O sea, no es solo a partir de la maternidad, sino todo lo que ha representado para ella, dejar de lado sus estudios, casarse, formar una familia y toda la energía que ha dedicado ahí. Y no olvidar, ¿no?, que al final, cuando no hay objetivos comunes en la pareja, y esto se ve claramente en esta tercera temporada, donde Erdem quiere volver a recuperar la vida que tuvieron y Leila no quiere volver a ese punto, ya es que no es un tema de comunicación, es que no hay objetivos compartidos. Entonces, quizás podemos decir que el inicio de esta temporada y lo que nos permite ver es una forma también de soltar este amor y de poder decir, bueno, seremos siempre padres, seremos siempre familia, pero como pareja ponemos un punto final. Y aparecen una Denise en la vida de Erdem y un Yorgo en la vida de Leila. Es como buscan una excusa externa, y a partir de eso cada uno empieza a tomar decisiones, pero que son decisiones que internamente ya se han tomado en otro momento. Leila tiene muchas ganas de recuperar su vida a nivel laboral, y para eso tiene que dar un pasito, que es acabar de formarse. Dejó los estudios, tantas cosas que muchas veces han podido ocurrir en la vida de alguien, ¿no? Conoces a tu pareja, acabas formando una familia, dejas lo que tenías entre manos, tu sueño queda apartado, y aquí, después de unos años, cuando ya esa pareja se le puede poner, como tú bien dices, un punto y final,
puede retomar su vida, pero dándose un lugar prioritario. No es que tengo que salir corriendo a los brazos de Yorgo y volver otra vez a iniciar toda una cadena donde le entrego toda mi energía a otra persona, sino que se da el lugar que se merece, que es, primero estoy yo, voy a hacer mi camino, voy a completar todo esto que anhelo, pondré en marcha mis sueños y si al final de este recorrido nos volvemos a encontrar, maravilloso. Y un poco ocurre esta historia de, bueno, demos un espacio a esto que es posible para que en algún momento ocurra lo que es real. Sí, ahora te oía y pensaba, realmente cuando Ebran creaba el guión y nos hablaba del personaje de Leila y de lo que ella imaginaba, ¿no?, en esa tercera temporada, cómo iban cayendo las fichas de tantas situaciones donde nos sacrificamos por el otro o creemos que tenemos que sacrificarnos por el otro. Y esto creo que es una pregunta también a la reflexión. ¿Cuántos o cuántas de nosotras y nosotros hemos sacrificado parte de nuestra vida, hemos sentido que teníamos que dejar de hacer algo por el bien de, y cómo eso tiene un coste y tiene un peso? Y creo que lo que tú traes de Leila pudiendo soltar la repetición, porque hubiera caído rápidamente en me voy con Yorgo y reemplazo a una pareja por otra y ya me encargaré, es el hecho de que en esta temporada se remueve también una parte muy, muy, muy profunda de su historia, y creo que ese trabajo también siembra, junto con todo lo que ella ha vivido y su experiencia y su madurez y su empoderamiento como mujer, el hecho de decir yo soy importante, yo tengo un lugar y tengo que reconocer para salir de esa culpa o de esa situación. Y es precisamente el tema del abuso. Es una situación programante, la vive en la infancia, ocurre en un momento de máxima vulnerabilidad para una criatura, tiene alrededor de 8 o 10 años, en ese instante se le condiciona la vida que va a seguir porque empieza a cargar con culpas, tiene que hacerse visible para los demás y no solo para un depredador, sino para todo el mundo, tiene que estar presente y cumpliendo con lo que el mundo le ha pedido, y en este caso con lo que su familia le ha pedido. Y esto es lo que ocurre muchas veces en las situaciones de trauma o de crianza, en la que perdemos la autenticidad para pasar a ser lo que los demás quieren que seamos, pero claro, anulando que la parte más esencial de cada uno de nosotros. Soy la niña buena, soy la niña graciosa, soy muy mona, siempre estoy puesta de arriba abajo de una forma excelente y en realidad pierde quién es. Hasta que en un momento casual, estando con su hija, va a un establo y ahí se desencadena todo, porque eso que estaba olvidado, de alguna forma se disoció de la historia que vivió siendo pequeña, pasa a ser el detonante que le lleva a revisar junto con Ada toda una historia muy dolorosa. Sí, yo aquí quiero hacer un punto, un párrafo incluido, que sería precisamente, toca un tema esta tercera temporada a través del personaje de Leila que afecta a millones de niños en el mundo. Hay cifras que hablan de que 1 de cada 5 o cada 4 niños, según la estadística que veamos y los países, ha sido o sufrirá abusos antes de los 18 años, y que la mayoría, el 70%, no se atreverá nunca a explicarlo, y además de aquellos que lo expliquen lo harán en la etapa adulta y muchas veces sentirán la no comprensión por parte de la familia. Entonces, no es un tema simple, es un tema muy grande, muy complejo, que creo que está muy bien traído, en el sentido de que la serie puede mostrar y poner luz de cuál es el dolor y el reflejo que puede, o las huellas de unas vivencias de este estilo, por qué está la culpa y la vergüenza presente ahí. Y eso también es algo que nosotros enseñamos en nuestra formación de trauma, donde acompañamos precisamente
a saber cómo hay que trabajar, acompañar, identificar, asesorar e intervenir cuando se trata de este tipo de trauma, que en este caso sería el trauma específico por el abuso, el ASI. Dicho esto, creo que lo que podemos explicar en esa tercera temporada, partimos de un evento que es esto, lo que tú decías, el establo, donde va con Mavi, ¿no? Con su Con hija su al hija. establo. Ella, el cuerpo colapsa absolutamente en el momento en que está cerca de los caballos y no entiende qué es lo que le ha producido eso, pero ella sabe que ahí hay algún peligro. Algo le está diciendo el cuerpo de esto no está bien. Entonces, lo que vemos a posteriori es ese sarpullido, esa alergia, esa reacción alérgica que tiene Leila y que identifica a Ada. Primero le hace las preguntas como médica y a partir de ahí comienzan esas preguntas donde voy a ir a buscar un poquito más. Y va a buscar esa situación que programó todo ese dolor. Pero no la aborda así rascando de golpe, hace un acercamiento progresivo y sin necesidad de ir al morbo de la propia situación, le acompaña para que su cuerpo pueda descargar, porque el cuerpo es el reservorio de todo lo que nos ha pasado. Yo con la cabeza puedo olvidar, puedo dejar los recuerdos de lado y de hecho lo hacemos a diario porque no podríamos guardar toda esa información y menos cuando está relacionada con el dolor. Pero el cuerpo no puede evitar recuperar las sensaciones cuando se acerca a algo peligroso y estar cerca de una zona que le trae a su memoria algo que pasó le despierta una reacción física, que es la reacción alérgica. Y ahí es cuando Ada se da cuenta de que algo hay. Nosotros los terapeutas sabemos que hay algo, no sabemos qué, pero tenemos la información exacta del código que ha ocurrido. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta persona? Nos lo dirá ella. Pero lo que le pudo ocurrir se lo formulamos nosotros. Y ahí hace match el cerebro y saca todo esto y le permite la liberación a través del trabajo corporal. No es racional No, es un trabajo de cuerpo, precisamente es lo que tú hablas en el el libro El arte arte de de escuchar. escuchar el cuerpo, donde se trata de, a partir de lo que el síntoma o la reacción alérgica nos está diciendo, ir a ver qué es lo que puede haber detonado. Y lo que sabemos es el contexto donde ocurrió, que es con los caballos, lo que produce en Leila, lo que reacciona posterior y en ese acompañamiento donde tiene que haber presencia, que tiene que ser compasivo, que tiene que ir al ritmo de la persona y donde Ada ocupa ese lugar de terapeuta que tanto ha aprendido a lo largo de esos 2 últimos años, más todo el aprendizaje que hemos podido ver en las otras temporadas, lo plasma en este acompañamiento. Y es interesante porque también vemos a una Ada que se aleja de ir al típico trabajo de vamos a constelar el síntoma, sino que lo que hago es observo qué está sucediendo en un plano individual y a partir de ahí es donde bueno, pues se puede desarrollar y se puede observar que ese síntoma que trae Leila está escondiendo algo mucho más profundo que es ese abuso. Y creo que la particularidad del trabajo, lo que muchas personas nos vamos a sentir reflejadas en ese trabajo de la niña y del acompañamiento es que aquello que necesitamos, aquello que nos faltó, aquello que no pudimos expresar, aquello que quedó tan dentro nuestro, necesita ser acompañado por una presencia adulta. Y en el caso de un niño que pueda vivir una situación de abuso, necesitará siempre un adulto que lo acompañe. Y en el caso de un adulto que recuerda esas experiencias, necesitará del otro para poder ser acompañado. Y creo que este es uno de los grandes mensajes que nos deja el personaje de Leila en esa construcción y cómo eso luego representa en ella el poder acercarse a sus hijos desde otro lugar y acercarse hacia ella como mujer y en la toma de decisiones desde otro lugar, porque el recurso con el que conecta gracias al trabajo con Ada es precisamente lo que siente cuando está trabajando en el restaurante y eso le recuerda cómo se siente de viva cuando ella puede tomar las riendas de su vida. Y que además ocurre otra cosa que Herdén quiere vender, pero podría haber sido fácil decir, mira, me dan tantos millones de euros, dejo todo y me voy.
Sin embargo, escucha sus fibras más profundas y dice, no, yo aquí me siento realizada, he hecho algo que no he hecho en mi vida, he construido algo, lo quiero sostener porque me nutre. Y nunca mejor dicho, porque es un espacio donde además nutren a otras personas. Pero fíjate que hay una escena donde ella observa a la gente que hay en el restaurante y ve que la nutrición no es solo física, no es el alimento que pueden proveer, es todo aquello que consiguen las personas cuando se encuentran en un espacio relajado, cuando pueden compartir, cuando pueden abrirse y recuperar su propia esencia. Yo creo que ahí el juego que hace Ebran con la conexión de todos los elementos que hay en cada capítulo es maravilloso. No, es una... Bueno, yo soy fanática de su forma Sí, de hilar historias y ahora pensaba precisamente con esto que hablabas que al final lo que Ebran la guionista ha conseguido es hacernos llegar el mensaje de cómo de importantes son las relaciones para poder no solo sanar internamente o emocionalmente, sino podernos construir desde ahí. Incluso cuando a Leila le toca vivir el incendio de su restaurante, provocado por por los que querían este... comprar y... Exacto. Y como esto también, ese movimiento, esa situación, esa experiencia horrorosa de ver cómo se pierde todo lo que tú has construido, le da fuerza a todo el trabajo anterior para volver a sembrar, ¿no? Volver a decir, voy a seguir construyendo desde ahí, voy a dedicarme a estudiar, voy a estar con mi familia. Y es una Leila que acaba esa tercera temporada Enamorada, enamorada de Yorgo, divorciada, además divorciada de una forma que creo que también es es importante el mensaje. preciosa la escena de Leila con Arden hablando ya como padres que van a continuar siéndolo siempre de sus hijos y ya no como pareja. Y creo que hay otro momentazo, Leila, que es cuando le dicen, no, no tienes que seguir siendo la madre de Arden. Y ahí es como sacudida, ¿no? Y que nos da la pista de que muchas veces nos introducimos en un rol y lo vamos haciendo de manera automática, pero llega un momento en que si revisamos hacemos dos cosas. No, esto no lo quiero más, no me gusta y acaba mal, o puedo transformarlo en mí antes de ir hacia el otro. Un personaje bellísimo que va a tocar a muchas personas con sus historias, donde nos reconoceremos en un rol u otro o en una necesidad de ocupar, a veces como tú dices, estoy en este espacio de madre del otro y quiero salir, o de padre del otro, porque lo vemos de todos los lados. Yo creo que nos va a llevar a muchas reflexiones y esto es algo que nos gustaría que también nos compartáis, qué reflexiones o qué ha tocado Leila en esta tercera temporada de tus fibras, de tus historias, de tus emociones. Si te gusta este tipo de análisis, quieres conocer más análisis de otros personajes de esta tercera temporada y última de Mi otra yo de Netflix, suscríbete al canal, danos like o déjanos un comentario.